Hay una diferencia que es principal acerca de lo que es la piroplasmosis. La diferencia principal es el agente biológico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que como ustedes ven ahí, el agente biológico es el anaplasma. ¿Ya? En todas sus especies y demás. Y la anaplasmosis es una bacteria. En cambio, si comparamos con lo que es la piroplasmosis, tendríamos que saber que la babesia es un parásito protozoario de sangre. ¿Ya? Obviamente, esta bacteria también va a estar inmiscuida en el tema sanguíneo y va a ser transmitida también, ¿por qué? Por las garrapatas. Pero la diferencia principal de esto es que la anaplasmosis también puede ser transmitida por parásitos chupadores. Ya no solo la garrapata, también va a ser transmitida por los tábanos, por los tábanos principalmente. Bueno, todo lo demás que nos ha explicado nuestra compañera está muy bien. Como les digo, no es necesario, pero lo vamos a ver. Ya no es necesario. La única partecita a tomar en cuenta es lo que nos decía nuestra compañera, que esta bacteria obviamente va a ingresar por la picadura de la garrapata, va a transmitirse por sangre y va a contaminar dos cosas específicas. Todo el cuerpo obviamente es sistémico, ¿ya? Pero lo que va a contaminar principalmente es el plasma y todo lo que es ¿ya? Entonces, eso es lo que genera, ya saben, la patogenia y demás. Es importante ver en algunos casos, en todo lo que es exclusión de semillas y demás, lo que nos explicaba la persona que me antecedió. La anaplasmosis va a tener la característica principal de generar hipericia, ¿ya? Más que la piroplasma. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por dos razones. Uno, lo que nos explicaba acerca de lo que es la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? La destrucción de los glóbulos rojos va a generar obviamente de que haya una anemia. Y la acumulación de estos glóbulos rojos que van muriendo, ¿ya? Y en combinación de factores de desecho de la bilirrubina, lo que hacen es que empiecen a tener tonalidades amarillas. ¿Ya? Y lo que va a generar obviamente es de que ¿ya? ¿Cuál es el factor principal? ¿Qué es lo principal que hace la bilirrubina? ¿Qué hace? Dentro de todas sus funciones. En el factor de refuerzo en realidad tiene varios factores y demás, pero es lo que le va a dar la tonalidad específica a las heces fecales. ¿No ves? ¿Qué color de heces fecales hacen los perros? Amarilla, de café, ¿no ves? O sea, va a variar un poco en relación a lo que comen, ¿no ves? Obviamente. ¿Pero qué color hacen las heces fecales las vacas? Medios verdes, ¿no? Medios verdes. No digo verde. Cuando hay diarrea en ovinos, sí, es verde total, no veía cosa. Pero está relacionado a la biliverdina, que es la que tienen en abundancia los bovinos. ¿Ya? Entonces, más tirada la bilirrubina en bovinos a generar el factor de ¿ya? Entonces, habla un poquito también, que me olvidé explicarles yo, les decía de que hay un porcentaje de morbilidad y mortalidad. ¿Ya? ¿Cuál es más peligroso, la anaplasma o la piroplasma? ¿Cuál creen que sea? Ambas más o menos. ¿Ya? Ambas más o menos. La morbilidad, es decir, la forma de contagio va a ser alta. ¿Por qué razón? En zonas endémicas, obviamente. ¿No ven? En zonas endémicas. Pero esta morbilidad va a tener una fluctuación, es decir, a veces sube, a veces baja. ¿Por qué creen que pueda pasar esto? Por la época de lluvia. ¿No ven? En factores donde termina la época de lluvia y va a empezar a haber brotes de garrapata, sí va a haber, pero es poco. ¿Por qué? Porque todavía el clima está frío. Entonces se extiende un poquito más el periodo de incubación del parásito como tal. Entonces la morbilidad no es tan alta, un 20-25%, ¿ya? Pero si estamos hablando de que ya es en épocas calientes, entonces la morbilidad puede subir hasta un 60-65%, más todavía
Si hablamos de anaplasma, porque hay parásitos tripadores. ¿Ya? Entonces la movilidad puede ser variable. Y el tema de mortalidad es más o menos discutido. ¿Por qué? Porque en animales adultos, si bien puede ser alto, llegan a un 15% o 20%, ¿no? En cambio, en terneraje se habla de que puede llegar hasta un 50%. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la edad productiva y de los factores climatológicos, es que se va a hablar de movilidad y mortalidad. ¿Ya? Puede generar factor de aborto, la anaplasmosis, alguna vez se ha reportado, ¿ya? Alguna vez, pero así pensando un poco más a criterio de decir, así esta vaca estaba positiva a anaplasmosis, se han hecho las pruebas laboratoriales y ha generado aborto. ¿Qué creen que pueda ser la enfermedad como tal o qué puede ser lo que ha generado el aborto? ¿Algún patógeno oportunista? Puede ser, ¿no ves? Alguna bacteria oportunista que ha ingresado y esta generaba factor de corte a nivel reproductivo. Alguien por ahí decía factor de estrés, por supuesto, ¿no? Factor de estrés también puede generar de que se haya dado el caso, la casualidad realmente de que esa vaca estaba gestando, de que esa vaca ya subió una garrapata que estaba portadora de anaplasma y obviamente ovarias garrapatas han generado la succión, han empezado a bajar mucho las cantidades de sangre en su cuerpo, la picazón y demás factores explicados anteriormente han generado que casualmente genere el aborto, ¿ya? Pero no tan atribuible hacia la anaplasma como tal, sino más atribuible hacia el factor de estrés, ¿ya? Entonces puede darse alguna vez, pero no es un síntoma específico. ¿Ya? Si ustedes leen bibliografía, nunca va a decir ¿ya? Y bueno, lo demás que han visto, los mismos síntomas que el lactoplasma y demás. Genera inapetencia, apatía, letargia, alejamiento del grupo, tristeza. Por eso es la anaplasma, la lactoplasma y demás están tomadas como una enfermedad conocida como la tristeza. Pero bueno, ¿ya? Y debilidad progresiva y demás. Eso ya lo hemos visto. ¿Ya? En todas las especies, porque puede ir afectando a varias otras. Entonces, en el tema de los humanos me ha parecido importante y bien es que han hablado que sí, efectivamente hay una especie específica que es la que va a generar la enfermedad en los humanos, porque es causada también por garrapatas, aunque es raro pues, que te sube. ¿Cuándo te sube garrapata? En los humanos, cuando caminamos sin botas. ¿No ves? Por esa razón, cuando se trabaja en el campo, se utilizan botas de goma. Hace un calor terrible, seguro. ¿Te transpira las patas? Por supuesto que sí. Por eso hay que echarle tantito a la bota siempre, ¿no? Pero si estás trabajando con el ganado, a veces un pisotón te puede sacar el dedo, no solo la uña, ¿no? Entonces, por eso es que se pide botas. ¿Ya? Se pide botas y no chinelas, porque algunas veces se ponen bravos los animales y tienes que corretear, ¿no? Y es más fácil correr con bota que con chinela. Y tres, porque puede haber, no tanto en nuestro medio, pero en algunas otras localizaciones pueden haber parásitos que han sido expulsados por esos fecales que caen al medio ambiente y se mantienen ahí. Y al momento de pisar, ¿no? con la piel suelta, con la chinela y qué sé yo, pueden ingresar por ahí, ¿no? Y generan de que haya movilidad del lugar donde han ingresado o se queden en la planta de los pies, o en algunos casos de movilidad y llegan al cerebro o a los ojos, ¿no? Entonces, por miles de factores es importante siempre tener bioseguridad, trabajar con bombas. Pero no solamente es cuando trabajas en el corral, porque cuando estás yendo a ver al ganado, a veces vas en caballo, pero hay que bajarse, hay que caminar por ahí, y por ahí hay víbora, ¿no? Y lo más importante de todo, si no estás con botas y te metes así a caminar por ahí, no, las garrapatas te brincan a vos pensando que les va. Entonces te confundes de garrapatas. No solamente garrapatas, también hay otros puntitos rojos que se llaman caputanos, que son lastimosamente a partes genitales de rascar, te van calando. Entonces, es importante, si alguna vez van a trabajar con ganadería, que antes de ponerse las botas, un poquito de baigón, ¿ya? A las medias, o en algunos casos cipermetrina, que se utiliza para fumigar, a las botas y recién seco, ¿ya? Eso ahí lleva un poco el tema de que te pongan algunos parásitos.
Ya, pero sí puede darse el caso de que, como les digo, haya la probabilidad de que algún agente chupador comentado, alguna garrapata sea portador de una enfermedad, del patógeno causante de la enfermedad en humanos. ¿Ya? Por último, el diagnóstico diferencial, ya saben, el tema de lo que es piroplasia. ¿No ven? Casualmente se viene el tema de lo que se explicaba de un aborto, y nos puede hacer pensar que puede ser leptospira, brucelosis, dependiendo en qué época de gestación esté esa vaca, pero es difícil de confundir. Lo que tenemos que pensar es, había garrapatas en las vacas, ¿qué enfermedad puede ser? ¿Ya? Y lo ideal sería hacer un diagnóstico laboratorial. El diagnóstico laboratorial específico es TC, como lo han visto. ¿Ya? Eso es específico. Y pruebas más básicas son las pruebas de tinción. ¿Ya? Y como nuestra compañera nos explicó, dependiendo cuál sea el agente biológico, es que se va a ir marcando por la tinción dónde es el tumor. Como ve, puede ser en el centro, puede ser en el. ¿Ya? Entonces son pruebas específicas. Y por último está el tema del tratamiento. Y aquí tenemos que hacer una diferencia en relación al anterior. En el anterior habíamos dicho que ¿qué era el piroplasma? Tratamiento, ponerle ¿qué? Lidocaine. ¿No es? Ponerle ¿qué? Y el ceturato de diminaceno. ¿Qué son? Son antiparasitarios sanguíneos. Para eliminar el parásito, el protozoario en este caso. Si ustedes se dan cuenta, acá también te dice ponle. ¿Ya? Ponle. Pero esta es una bacteria. Entonces la diferencia entre uno y otro es que para la anaplasma sí o sí necesitamos utilizar antibióticos. ¿Ya? Eso que les quede clarísimo. Entonces para anaplasma el tratamiento es antibiótico, antiparasitario, sanguíneo y todo lo demás que le quieran poner, bienvenido. ¿Ya? Si le falta suero porque está muy débil, póngale, si está deshidratado, si no quiere comer su energizante, hay que hacer terapia con ART o complejo B en el tema de lo que es anaplasma. ¿Ya? ¿Por qué? Por la cantidad de glóbulos rojos que se ha perdido. En piroplasma era hierro, ¿no? En anaplasma, complejo B. En ambos puede ser lo mismo, complejo B más hierro, sin problema. ¿Ya? Pero la teoría te dice eso: anaplasma, complejo B, piroplasma, hierro. En ambos casos se puede combinar en un solo producto, hierro más complejo B potente, y sin ser. ¿Ya? Pero les vuelvo a repetir, en anaplasmosis, sí o sí, es el tratamiento principal. ¿Qué se hace? Una jeringa de 20 ml, dependiendo del peso del animal, 20 ml de oxitetraciclina, 15, si es ternero será 10, dependiendo del peso y el producto que usen, y sobre ese mismo antibiótico, en la misma jeringa, lo combinan con el ¿ya? En la misma jeringa. Una inyección en la vena y el paciente está caminando y comiendo. ¿Ya? Casos muy graves, 2 semanas. Pero generalmente a la primera mejor bastante. ¿Ya? No se olviden, es importantísimo el tema del antibiótico y la inflación. Y eso, lo demás ya nos lo ha explicado nuestra compañera super bien. ¿Ya? Y por último, esto de la vacuna y demás, sí, está bien, lo hemos explicado todo en este país. No tenemos la técnica específica para la extracción del vaso y la combinación sanguínea para que genere pues, la reacción necesaria. ¿Ya? Pero lo que hacemos es el tema de todo lo mismo que hemos hablado con piroplasma. Control de garrapatas, control de potrero, rotación del mismo, cuarentenas y demás. Lo que sí acá hay que tener un puntito extra es el tema de lo que es el control de todo lo relacionado a lo que haga punción. ¿Ya? En anaplasma hay probabilidad muy alta de contagio por punción por la misma aguja. ¿Por qué? Porque es una bacteria sanguínea. ¿Ya? Entonces, tratar de siempre utilizar una aguja para un animal. ¿Se hace? No se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una jeringa dosificadora tiene una aguja y esa jeringa dosificadora a 10 animales entre saber y especialmente. Nunca cambiamos porque no acabaríamos nunca. Hay que vacunar 5.000 cabezas y imagínense estar cambiando agujita por agujita, no acabas ni 2.000. ¿Ya? Entonces, cuando hay pericia, cuando entran y salen los animales rápido al corral, 5.000 cabezas se hacen 6 y 7. Pero teóricamente deberíamos cambiar esas acciones.
pregunta? A ver. En el caso de las agujas naturales, cambiarlas para un mejor control, ¿habría una manera de desinfectarlas para eso tener algodón con algún tipo de desinfección? Por lo menos sería lo ideal, ¿no ves? Sería lo ideal. O sea, el alcohol te ayuda, ¿ya? En algunos casos es fijador de bacterias, el alcohol habría que ver qué tipo de alcohol y al cuánto por ciento. Lo ideal sería siempre tener un algodón remojado, un envase que tenga el algodón para remojar y limpiar cada vez que hagas con amonios cuaternarios principalmente. Es un buen elemento para eliminar bacterias y virus. Sería lo ideal. Pero en algunos casos el tema de que limpies la aguja y esa aguja vuelva a ingresar al frasco puede cortar al producto, ¿ya? Por el amonio cuaternario lo puede cristalizar, puede generar de que el producto descienda y obviamente pues, deje de ser servido. Entonces ese es el problema, ¿no? Que no sabes si realmente lo va a tratar o no, pero sería olvidar mínimamente hacer eso, el protocolo de desinfección de todo lo que sea punzante. Pero les vuelvo a repetir, el problema es que puede inactivar al producto. Hay productos que por todo se cristalizan, ¿ya? Y un producto cristalizado, si tú lo inyectas, de seguro es que vas a generar lo mínimo, o sea, lo más básico que puedes hacer es que haya un absceso, lo más fuerte es que, ¿ya? Porque la cristalización puede llegar a vía sanguínea y vía sanguínea genera un paro cardíaco, entonces es un poco complicado, ¿ya? ¿Qué quería decir? Lo ideal sería siempre manejar una aguja en un frasco, ¿ya? En las prácticas cuando viajamos y demás con los jóvenes, el frasco que tiene para la carga entra una aguja y esa aguja ya no sale, ¿ya? Solo está ahí para el tema de carga. Entonces la dosificadora va a tener sus agujas, pero al momento de volver a hacer la recarga se saca y en la aguja que está en el frasco. Y esto se hace para que esa aguja que está en el frasco no contamine el líquido. ¿Ya? Algún ratito vamos a viajar y vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Sí. Disculpe, había visto distinta información en varios documentos y algunos decían que con la oxitetraciclina se podía, digamos, manejar los síntomas de la enfermedad, pero que el animal quedaba como un portador asintomático, y otros decían que, digamos, con mayores dosis de la oxitetraciclina se eliminaba por completo. ¿Cuál sería, digamos, lo de verdad? Si se puede llegar a eliminar por completo o si se queda, pero ya no muestra síntomas. En realidad lo que pasa un poco con eso es que también tendríamos que hablar de cuántas veces le hemos puesto oxitetraciclina, ¿no ve? Porque al igual que los antiparasitarios generan resistencia. Entonces, tal vez lo ideal, o sea, era solo forma explicativa decir poner oxitetraciclina, ¿no ve? En realidad lo que tendríamos que hacer es hablar de antibiótico, ¿ya? Poner antibiótico. Y dentro de las familias de los antibióticos están las tetraciclinas. Uno de ellos es la oxitetraciclina. Otra opción mucho más potente, es decir, más nueva si quieren, sería la doxiciclina, ¿ya? Hay varios, entonces el antibiótico como tal sí te va a ayudar, pero como te digo, si ya has ido poniendo, tal vez lo mejor es hacer rotación de producto, ¿ya? El mucho uso, el muy continuo de la oxitetraciclina genera eso, que en algunos tipos puede generar ya resistencia y por lo tanto no hay eliminación total de la bacteria, ¿ya? Pero si han visto por ahí, algún ratito también decía, pueden utilizar las quinolonas, que es otra familia de los antibióticos. Las quinolonas, dentro de ellas, el más común es la levofloxacina. Se decía por ahí, ¿no? Eso ya es criterio de cada uno de ustedes. Lo ideal sería hacer pues un antibiograma antes de y saber a qué resistente es el animal y a qué no. Y obviamente el antibiograma te va a decir este animal tiene tal bacteria, utilice tal antibiótico, tal antibiótico. Te van diciendo. Obviamente ese es un producto, es una prueba antibiograma, es cara para hacer, en algunos sitios no se tiene, peor en el campo, entonces lo hacemos más monótono, ¿no ves? Más solo de forma progresiva. ¿Ya? ¿Está mal? Obviamente, ¿no ves? La misma pregunta que nos hacía nuestra compañera,
Lo ideal pues sería cambiarlo, o sea, no sé, ya a veces lo hacemos muy rutinario y en algunos casos no. En algunos casos y en la mayoría siempre hay solución. ¿Ya? ¿Nada más?